Lunes feriado, lunes particular, que muchos no sabemos de qué se trata ni por qué es, y justamente de eso queremos hablar en el aire de la ciudad del rock en el día de hoy. Nos metemos en esa bolsa de las personas que ayer domingo dijeron no pongo el despertador, mañana es feriado, pero que no entendían porque era el feriado tiene que ver con el próximo miércoles, con Martín Miguel de Güemes, y hoy hay una nota muy interesante que ha sido publicada en el diario Infobae. Su autor es el periodista Adrián Pignatelli, bueno, y habla un poco de las hazañas de Martín Miguel de Güemes para que lo conozcamos un poco más e interiorizarnos de la historia de este prócer. Hablamos con Adrián Pignatelli en este momento. Muy buenos días, bienvenido al aire de Estación K2. Leandro te habla, Raúl y Adrián me acompañan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día y gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, yo soy sincero para comenzar, charlando con los chicos decíamos, ¿qué me pasa con Güemes? Que yo tengo 49 años, realmente es como que no lo tengo como un prócer, no lo tengo en mi memoria como me han educado, como he recibido información, como alguien que tuvo logros realmente cuando veía una calle Güemes o que una estatua o alguna mención, decía, bueno, algo habrá hecho este hombre, pero no tenía ni idea. Y mi primera pregunta es, ¿por qué me pasa eso respecto a San Martín, un Belgrano, con Güemes? Pasa eso en parte porque Güemes fue un verdadero caudillo del norte y en ese momento fue muy resistido por los políticos de Buenos Aires, quienes siempre lo resistieron porque Buenos Aires había sufrido con Artigas y los intentos de Artigas de independencia, contrarios a lo que opinaba Buenos Aires en aquel momento, y en aquel momento temía que Güemes se convirtiese en un nuevo Artigas, por eso siempre fue muy resistido y tal vez por eso no está en el podio, como ustedes bien dicen, a la misma altura que un San Martín, que un Belgrano, pero Güemes fue el único que al rechazar 6 invasiones españolas posibilitó que todo el norte del país no cayese en manos de los españoles en momentos en que nuestra independencia pendía de un hilo. Él armó su propio ejército de gauchos, que eran llamados los infernales, y con los cuales mantuvo a raya a todo un ejército español, él solo, sin ayuda prácticamente de nadie, solamente con la alianza de San Martín. San Martín cruza los Andes en 1817 con la tranquilidad de que la frontera norte estaba en buen resguardo de Güemes. Es una figura muy importante, aparte de una persona muy querida, fue muy querida en el norte. Él fue gobernador 5 años, venía de una familia muy rica. A los 14 años él abrazó la causa del ejército, él se metió en el ejército. Yo ahí en la nota cuento, a los 21 años él tomó con un grupo de jinetes un barco inglés durante la primera invasión inglesa. Claro. Es decir, fue una persona muy valiosa en esos años en que se jugaba la independencia día a día, ¿no? Adrián, sabes que cuando dijiste caudillos provinciales se me vinieron a la mente un montón de políticos actuales, digamos, que quizás hacen lo suyo en las provincias, pero como no están directamente relacionados con Capital Federal o el Gran Buenos Aires y demás, quizás pasan un poco desapercibidos, ¿no? Más a los que vivimos en provincia de Buenos Aires. ¿Se lo puede comparar con algún político de la actualidad, Güemes, o no? No. Güemes en aquel momento, él hablaba con algunos, obviamente con algunos gobernadores, porque él buscaba la unidad nacional y buscaba la sanción de una constitución, de elaborar un Congreso General Constituyente, como fue el de 1816, pero que se sancione una constitución que realmente se haría en 1853. Claro. Compararlo no, porque es una persona que sí, fue un político que tenía sus propios intereses, pero que la verdad que miraba mucho más allá de sus ambiciones personales. Bien, la verdad no se me ocurre hoy en día compararlo con alguien con algún gobernador o con algún intendente, no se me ocurre. De alguna manera, a ver, yo cuando hablabas de que San Martín cruza
en 1817, se me vino como a la mente como una imagen de fútbol, ¿no? Es como muchas veces te pasa que un Messi metía goles allá adelante, pero había un Mascherano en el mediocampo cortando y haciendo llegar la pelota a los delanteros, ¿no? Jugaba en alianza porque, o sea, San Martín y Belgrano, o sea, sí eran quizás los que tenían estas conquistas, o la historia los marcó como las conquistas, y la relación que tenían con ellos era de afinidad, era íntima, era buena, o pasaba solo porque estaban geográficamente emplazados así. No, San Martín, como vos bien decís, haces muy bien esa analogía con Mascherano porque es muy... la verdad que fue bastante oportuna. San Martín tenía mucha afinidad con Belgrano y con Güemes. Lo que pasa es que Belgrano, después de Bricafugia Yuma, 1813, 1814, él cae en desgracia, tiene que volver a Buenos Aires. Pero Güemes, San Martín lo conoce a Güemes en Buenos Aires. Ambos enseguida coinciden en lo que querían hacer, a tal punto que San Martín lo nombra como algo así como general en jefe de la frontera norte, porque la idea era, San Martín, yo cruzo los Andes hacia Chile, y en el mismo momento vos invadís el Alto Perú por tierra. Y San Martín cruza los Andes con la tranquilidad de que la frontera norte estaba bien cuidada. Eran 5.000 gauchos formados y entrenados por el propio Güemes, que hacían una guerra de guerrillas. El éxito de Güemes fue que no enfrentaba al enemigo en un campo abierto de batalla, sino que él distribuyó su ejército en pequeños grupos de hombres que atacaban por sorpresa a los españoles y desaparecían. Claro. Los volvían locos, a tal punto que en un momento que los españoles se habían apoderado de la ciudad de Salta, y los españoles no podían salir de la plaza principal porque hacían una cuadra fuera de la plaza principal y se arriesgaban a que los matasen. Adrián, sabés que leyendo un poco la nota que escribís en el día de hoy, muy interesante, además me interesa esto de conocer a los próceres también en lo que es su vida abajo del caballo, ¿no? Digamos, vos hablas un poco de cuestión de polleras y demás, del desencuentro que tiene Güemes con Belgrano, alguien que nombrábamos hoy, Belgrano y San Martín, digamos, un desencuentro con Belgrano que tenía que ver con su forma de vida, que está bueno que lo cuentes ahora, y después también, como nombrabas recién, que se encuentra con José de San Martín, ¿no? Que es como que lo valora un poco más. Claro, cuando Belgrano estaba a cargo del Ejército del Norte, ustedes imagínense, no era un ejército bien ordenado, disciplinado, era la verdad bastante desastroso en cuanto era un rejunte de gente que venía de todos lados, no había un uniforme, cada uno se vestía como podía, había hechos de indisciplina, la verdad que había hechos de disciplina, y Belgrano aparte era más que nada un abogado. Él lo llevan como jefe del ejército, pero él no era militar. Entonces él también tenía que lidiar con esas cuestiones y de hacerse imponer. Y le llegó la denuncia de que Güemes vivía con una mujer casada, pero vivía en la misma casa donde también vivía el marido de la mujer. O sea, una especie de trío aceptado por el marido de la mujer, una cosa así. Claro, según el marido de la mujer dice que a mí Güemes me amenazó de muerte si llegaba a denunciar esto. Claro. Pero tres vivían en la misma casa, claro. Belgrano lo sanciona a Güemes y lo manda a Buenos Aires, y ahí es cuando Güemes conoce a San Martín. Después Belgrano, con la mente un poquito más fría, admitió que se había apresurado en la sanción, qué sé yo, terminaron siendo muy buenos amigos. Con Belgrano y Güemes terminaron siendo muy buenos amigos. Y bueno, Güemes después a los 30 años dice, todavía no me casé, y le presentan a una chica que era hija de un muy amigo de él, y la chica no lo quiso. Algo impensado para la época, que había matrimonios arreglados, la chica no quiso saber nada con Güemes. Y fue la hermana de Güemes, Bacacha, que le presenta a una chica de 18 años que se llamaba Carmen Puch, cuyos descendientes, un descendiente lejano es Robledo Puch. Ajá, claro. Bueno, uno el descendiente
de la esposa de Güemes. Y se casa con Carmen, que lo acompaña mientras pudo, porque Carmen tuvo 3 hijos. Y la verdad, Güemes murió a los 36 años, joven. Muy joven. Sí, Carmen, la esposa, tenía 25 años cuando muere su esposo y se deja morir. Se deja morir por la tristeza de perder al esposo, y porque cuando muere Güemes, al tiempito muere Luis, el hijo menor del matrimonio, que estaba muy enfermo, que era una criatura, y quedó sumida en una terrible depresión y se dejó morir. Murió al año siguiente que murió Güemes. Adrián, ¿coincidís conmigo que, digamos, el fallecimiento, la muerte de gran cantidad de próceres, en este caso de la Argentina, no sé cómo será en el resto del mundo, pero es como que no mueren en la gloria? Digamos que el reconocimiento llega tarde, tardísimo, y más tarde aún en el caso de Güemes. ¿Coincidís con esto? Sí, totalmente. El caso paradigmático es el de San Martín. San Martín murió en 1850. La primera estatua, el primer monumento a San Martín, es en 1862, que es el que está en Plaza San Martín, acá en Buenos Aires. ¿Y saben cuál es el origen de esa estatua? No. Porque la estatua esa se la iba a plazar en Chile. El gobierno de Chile había encargado una estatua a San Martín. Y cuando en Argentina se enteran, en Chile van a hacer a San Martín, nosotros no tenemos ninguna. Entonces fueron por el mismo escultor y le encargaron, hacenos una a nosotros igual, pero mandanos a nosotros primero antes que Chile, porque es una vergüenza que la primera estatua sea de San Martín sea en Chile. Claro, o sea... es decir, hay distintas corrientes historiográficas que demoran en aceptar o en imponer a los próceres. Y otro caso paradigmático es el de Moreno. Moreno tuvo 9 meses de actividad pública nada más. Claro. Y tenés calles, plazas, barrios con el nombre de Moreno por toda la Argentina, ¿o no? Adrián, es así. ¿Sabes, Adrián, para preguntarte finalmente, se me ocurría mientras te escuchaba, y en estos tiempos, ¿no?, en los que nos hemos acercado a contenidos, al estar más en casa, yo me encontré con que no sabía nada de Güemes, con la necesidad de decir, tenemos que llamar a alguien que nos pueda contar un poco por qué se está celebrando este feriado, quién era, qué hizo, y realmente como lo que pasa con la historia, ¿no? Volver a verla y que se vuelva a contar y que se recuenta. Así, como recomendación, Pignatelli, por llamarlo de alguna manera, ¿qué otro prócer creéis que merecería salir a la luz como quizás está saliendo en este momento Güemes, que valga la pena uno decir, bueno, agarra un libro, mira una nota? ¿Hay alguien que te parezca muy importante en esos años que quedó completamente olvidado, al menos para la mirada porteña? Y la verdad que bueno, lo que yo mencioné, Artigas, es un caso. Artigas también es para revalorizar. Lo que pasa es que muchos próceres, llamémoslo así, próceres de segunda línea, que no fueron tan conocidos, pero que fueron muy importantes. Claro. También el almirante Brown, por ejemplo. El almirante Brown hizo maravillas con 3 barcos locos, claro, que eran 3 cáscaras de nuez. Hizo desastres en el Río de la Plata, en la guerra contra el Brasil. Hubo gente de muchos de valiosos aportes. El que, por ejemplo, ¿cómo cruza San Martín los Andes? No tenía ningún mapa. Entonces lo manda a Álvarez de Condarco. Álvarez de Condarco trabajaba con San Martín. claro. Álvarez de Condarco fue vestido de paisano, era un militar. Cruzó los Andes por distintos pasos, sin tomar nota de nada, para que si lo llegasen a capturar no lo confundiesen con un espía. Y cuando volvió a Mendoza, él dibujó los pasos, Claro. de memoria. Sí. Ahora que si no tenemos un GPS nos perdemos a 3 cuadras de nuestras casas. Así es, el tipo cruzó los Andes ida y vuelta sin tomar nota, y cuando volvió los dibujó, y esas rutas, esos dibujos fue lo que respetó San Martín para cruzar los Andes. Era algo terriblemente novedoso y envidiable. Es decir, sí. gente como eso hay
hay muchísimos. La verdad que nos has llevado un muy buen rato de radio por una historia diferente realmente a la que habitualmente se habla, por lo menos en esta radio. Somos una radio mayormente de música, de información musical, general de nuestra ciudad, y realmente nos gusta mucho como nos contaste, te lo agradecemos, querido Adrián, sos muy generoso. No, por favor. ¿Tenés publicaciones en redes sociales donde seguirte, justamente que la audiencia quiera decir, bueno, me interesa seguir a Adrián Pignatelli? Yo tengo un Twitter que es @Días de Historia. Días de Historia. Me Días encanta. de Historia, sí. Me encanta. Sí, Días de Historia porque posteo solamente cosas de historia. Todas cosas relacionadas con la historia porque es lo que me interesa. Me encanta. Acá mismo. Además agrego al dato, digamos, libros editados por Adrián como Balbín, El presidente postergado, Rogerito, Política y negocios sucios de la Avellaneda violenta entre 1920 y 1930, El traidor, la historia del único militar argentino destituido por espionaje y el espía Juan Domingo Perón. Son algunas de las publicaciones que tiene Adrián para que podamos meterle ahí un poco de lectura. Acá está, Adrián Pignatelli, Días de Historia. Mira vos, perfecto, ya te estoy siguiendo, acabo de hacerlo, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo. ¿Conoces Necochea? Sí, me encanta, sí, bueno, que conozco. Y si me invitan voy, Bueno, perfecto. Si me invitan... Vamos a coordinar cuando ya se pueda para hacer la invitación, para buscar una buena excusa para charlar, ¿te parece? Pero con gusto voy a ir. Te mandamos un gran abrazo, que estés muy bien. Gracias por llamarme. Un lujazo. Adrián Pignatelli, @Días de Historia, lo pueden seguir. Periodista, divulgador de temas históricos, justamente prefiriendo no ser presentado como historiador, sino como periodista, pero por supuesto hablando de Martín. ¿Cómo eran todos los nombres de Güemes? Ya te lo digo, lo tenía por acá apuntado. Martín Miguel de las Canastas, de no sé cuánto más. Martín Miguel de Güemes. Lean por favor la nota que escribió Adrián Pignatelli, se llama Las hazañas de Martín Miguel de Güemes. Muy buena nota hoy en Infobae.